Ahí, esa fue la... Gracias. Esta fue la idea general de varios, como Meira, que empezaron a estudiar los nuevos movimientos sociales del 2001 para acá, para ver de qué manera la gente se vuelve a reorganizar, vuelve a generar, más que nada, redes de comunicación, digamos, ¿no? Porque hay otros que comparan, no sé si se acuerdan, cuando se repartían alimentos y estaban las manzaneras. sí. Bueno, el hecho de que se designara a una persona, ¿no? Que no fuera solamente el puntero, sino que hubiese un puntero político, digamos, que hubiese una persona que realizara la conexión y que decidiera y que armara todo el barrio, digamos, en función de, se utilice para fines políticos después o no, para lo que se dijo después que se utilizaba para saqueos y que eran fuerza de choque y todo lo demás. Pero la idea a la que van los investigadores es que estas maneras de organización demuestran que todavía es posible, se podría buscar allí un germen de algún movimiento transformador, ¿no? Que después se utilice por la política local, municipal o lo que fuera, para otros fines, para movilizaciones, para, ustedes vieron, qué sé yo, cae un intendente en desgracia y le descubren, no sé, algún caso de corrupción o varios, como ha pasado en distintos distritos, y sale toda la población mayoritaria del distrito a defenderlo o a pedir que no le hagan nada o lo que fuera. Es ese tipo de uso político, dicen los investigadores. Por ejemplo, tenemos a Svampa, Kessler, que trabajan acá en la Universidad General Sarmiento, no sé si han leído algo ustedes de ellos. Bueno, Kessler y Svampa trabajan mucho el tema de cómo las ayudas sociales pueden convertirse también, pueden convertir a esta gente en fuerza de choque, digamos. Entonces, hay mucho hecho del distrito de San Miguel y Malvinas, mucho trabajado. Esto en la segunda parte lo vamos a ver con detenimiento. La idea en la primera era que conocieran a los padres fundadores, y en la segunda, cuando entramos con Marx y todos los del movimiento crítico, ya entramos con los argentinos y con los de la provincia de Buenos Aires, que son los que llevan adelante el estudio de las condiciones de vida de la gente y de los movimientos sociales y políticos que se originaron. Digamos que va a estar más en nuestro contexto. Pero bueno, les decía, el tema de Kessler, por ejemplo, analiza mucho cómo es esta trama de vinculación entre las clases populares, cómo se desarrollan los distintos movimientos, cómo la gente se organiza, no solo para la subsistencia económica, sino para generar otro tipo de modificaciones, por ejemplo, del espacio, para conseguir redes locales, para conseguir otras cuestiones que deberían estar dadas, ¿no? Pero que bueno, pasa el tiempo y no se generan. No sé si fue en esta clase o que los chicos me comentaron, los estudiantes, el tema de José Cepaz y la falta cuando llueve y que tiene todavía calles sin pavimentar y un montón de cuestiones. Y ellos decían que se habían organizado barrialmente, no sé si fue acá. No. Entonces, que fueron a La Plata y buscaron, y en general fue una participación no esperada, digamos, de parte de la población, ¿no? Entonces, estas cuestiones de cómo, por los temas de seguridad, incluso también ahora se están organizando muchos barrios, con el tema de las cámaras, los grupos de WhatsApp. Son cosas mínimas, ¿no? Básicas, podemos decir, pero todas en su conjunto son sobre las cuales se buscan los gérmenes de transformación. Básicamente para el trabajo de ustedes, el tema del desarrollo de la sociología latinoamericana tiene un poco que ver con el tema del contexto. Ustedes lo pueden utilizar tanto para la fundamentación del trabajo como después para justificar o tomar algún elemento desde allí para el análisis de las problemáticas. Todos los que están presentes tienen la problemática definida, ¿no? Suponemos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda de cómo utilizar los autores, de cómo aplicarlos? ¿En qué los podemos ayudar, a ver, para el trabajo?
Ahí yo me fijo en las consignas y cualquier cosa le pregunto. Bueno, hasta ahora les fue fácil ir aplicando los autores, como venían. Nosotros todavía no lo empezamos a aplicar porque agarramos la problemática y hicimos 4 subtemas que enfoquen bien la problemática de distintos ángulos y estuvimos evaluando a ver qué autor es más idóneo para interpretar cada uno de esos subtemas. Ya eso lo tenemos preparado. Ahora lo que tenemos que presentar con el grupo es las ideas de cada uno, que ya más o menos están encaminadas. Calculamos que para la semana que viene tenemos toda esa parte ya resuelta también. Muy bien. Así van viendo, siempre fíjense cuál es el elemento que pondera cada sociólogo, ¿no? Si es la educación, si es la familia, cuál es el elemento que va a poder explicar mejor por ahí la causa de la hipótesis que ustedes pergeñaron al principio del trabajo. Recuerden que no hace falta que al final del trabajo se dé esa hipótesis, ¿eh? Lo importante es que la aplicación se realice y que después, en la medida en que vamos aumentando la cantidad de autores, pueden relacionar desde la corriente crítica y el consenso, desde convergencia o crítica, algunas cuestiones que son básicas de la teoría. Cada autor va a ver el fin del sociólogo, la sociología, el para qué de la sociedad desde distintos lugares. Entonces eso hay que volcarlo al trabajo, ¿no? Hay que tratar de que aporte a la solución del trabajo. ¿Hay algo que usted plantea en todos o casi todos los trabajos, Roxana, que es el tema de la educación como consigna final? Y bueno, por ahí me parece que viene por ahí la mano, la conexión entre el grupal y los trabajos que usted está dando, ¿puede ser? O sea, todo relacionado con el tema de la educación. ¿De la? ¿Perdón? Educación. Educación, sí. Sí, Martín. Va por El ahí. tema es empezar a pensarlo por ese lugar para facilitar y acercar la problemática que ustedes seleccionen. Es una manera más rápida, digamos, de recortar. Ir reflexionando, bueno, y en todo esto que yo leí, este capítulo o este autor nuevo, ¿qué me va a aportar en relación a la educación? ¿Qué sería lo más importante que le parece que la busca la educación como un ente transformador, la ve como una cuestión de conservar lo que ya existe? ¿Cuál es el elemento que cambia acá o que puede implicar un antes y un después? Más que nada para las escuelas y las problemáticas educativas que ustedes seleccionaron. Este contexto da para todo, desde el contexto de pandemia, entre las idas y vueltas, tiene una cantidad de incertidumbre. Me acordaba mucho cuando dijeron el viernes que volvíamos a clases y empezamos con las reuniones con los inspectores y qué sé yo, en secundaria, ¿no? En los niveles obligatorios estoy hablando. Los inspectores decían, bueno, pero podemos organizar, y yo estaba pensando en esto de las incertidumbres que dice Giddens, cómo el sistema de expertos determina que, bueno, la pandemia en este distrito está o no está en tal fase, entonces podemos hacer tal cosa, ¿no? Es como vivimos en una incertidumbre, como dice Giddens, ¿y quién me da un poco de contención? Bueno, el sistema de expertos, los epidemiólogos en este momento. Después, si ese saber se utiliza o no políticamente para algún fin en especial, es otro tema, pero finalmente tiene razón en esto de que la incertidumbre es constante, que la angustia social por saber qué va a pasar mañana, si voy a tener posibilidades de trabajar o de estudiar o no, las cuestiones básicas por ahí de la organización familiar incluso, están en manos de Comte y Durkheim dirían, bueno, no, es el que hace política o es el asesor, ¿no? El sociólogo asesor el que debería definir. Y ahora vemos que no, que hay otras cuestiones, ¿no? En la actualidad es el epidemiólogo, el político, el educador, se juntan en una mesa de trabajo, deciden, y la población expectante en la incertidumbre y ver qué pasar. Todo el sistema simbólico que está dando vueltas ahí también, ¿no? De quiénes son los que deciden y quiénes los que ejecutan. O sea, hay una división clara de tareas dentro de la sociedad también. En ese sentido también el texto de la reflexibilidad que nosotros tenemos, estamos constantemente pensando
sobre lo que hacemos y las consecuencias que va a tener y cómo lo vamos a resolver y de qué manera, qué atajo tomar para no tener problemas a futuro, tratar de tener alguna contención, en todos los órdenes, ¿no? En el proyecto vital, digamos, es así, de cada uno. Si hay algo que no tiene, me parece a mí, esto es una opinión personal, ¿no? Que no tiene el hecho mismo de que se está frente a un problema que por ahí antes no existió, por lo menos en este tramo, es que no permite la reflexividad, porque no había ciertos argumentos científicos o teóricos sobre la pandemia, entonces se vive con una vorágine permanente que si hay algo que no permite la reflexividad. Se actúa sobre algo que no se conoce. Es cierto, por eso digo, el grado de incertidumbre y de angustia social es importante, porque estás constantemente, o sea, sobre un plan y un proyecto de vida que vos tenés a nivel familiar, por ejemplo, estás constantemente reprogramando, viendo qué vas a hacer, cómo vas a hacer. Si el mayor de la familia tiene, qué sé yo, si los abuelos tienen la vacuna y si se pueden ir a ver y no se pueden ir a ver, o sea, cosas mínimas, ¿no? De las relaciones cotidianas, podemos decir. ¿Qué decir? Bueno, del tema de la educación. Ahora en el nivel secundario supuestamente volvemos otra vez a partir de mañana a las burbujas, a la presencialidad cuidada y demás. En cada momento, fíjate, van incorporando distintos elementos. Ahora es el saturador y distintos. Primero fue para tomar la temperatura y la mascarilla, ahora es el saturador. Cada vez incorporamos más elementos, digamos, más cuestiones de protocolo. Y sin embargo, la cuestión básica, si uno se pregunta, es, bueno, ¿estamos todos vacunados? ¿Sabemos cuáles son las cepas? No, porque constantemente están saliendo nuevas. Y las vacunas cubren algunas y otras no. O sea, estamos tratando de manejar incertidumbres todo el tiempo. Sí, es prueba y error. Exactamente. Y en esa prueba y error estamos todos. Entonces, es una situación, en lo simbólico también. Fíjate que te llegan noticias ahora que todo está mundializado con países de Europa que reabren y que ya tienen la tercera o cuarta ola y que ya tienen otra cuestión y vos decís, mira cómo cambia. Y se ve mucho el tema de la clase social también, ¿no? Como el que tiene poder y dinero puede organizarse en otro país, ir a vacunarse, hacer vacaciones, continuar con un ritmo de vida, y el resto esperar a la suerte, a que te toque la vacuna o que ver cómo te organizás, ¿no? Bueno, fíjese ahí como con respecto a lo que usted dice, cómo se esconde, ¿no? Porque, por ejemplo, de África no se habla, de Haití se dice que no se aplicó una sola vacuna, entonces todo está, tiene todo obviamente que ver con el tema de la posición económica o de las clases por ahí dominantes, pero las clases pobres o los continentes pobres o los países pobres, eso prácticamente está fuera de agenda, nadie habla. Totalmente. Es el elemento, es como volver a invisibilizar, ¿no? Como si fuese ya poco todo lo que ha pasado a esta gente. Es una cuestión muy, muy dramática, porque siempre le tocan las peores y no está en ningún lugar, ¿no? No se visibiliza, se conoce, pero bueno, como dice Guido, se naturaliza. O sea, ya sabemos, bueno, África es un continente, o Haití es un país, que tienen siempre este tipo de problemas y que van de males en peores, ¿no? Pero nadie hace nada, o sea, se naturaliza y ni la ONU, ni ninguna cuestión internacional, ¿no? Está totalmente naturalizado y se sigue adelante con la situación. Esas cuestiones que no son efectos secundarios, son creo que efectos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo capitalista, el modelo que tenemos, ¿no? Así que a ese nivel estamos. Bueno, ustedes cuando sean docentes efectivos en las aulas, el tema de visibilizar estas cuestiones va a ser importante, ¿no? El profe de historia como que hay una misión ética para desarrollar, creo yo también. El posicionamiento de ustedes va a ser importante para hacer la diferencia, ¿no? Para contar la historia que no se cuenta, porque lamentablemente hay un montón de situaciones que no se conocen, y cuando se conocen, se naturalizan, entonces hay que
romper con esa cultura, ya podríamos decir, ¿no? De tomarlo así como que, bueno, ese espíritu de ver la diferencia como algo malo, por ahora pareciera que se va transformando. Esperemos que con el tiempo estemos en condiciones de tener una escuela que sume la diversidad. Estamos en eso todos los docentes, ¿no? Pero realmente, bueno, es como que funcionamos rompiendo la cristalización de culturas tradicionales de la enseñanza y de la diversidad como un problema. Así que ahora que tenemos las aulas bien heterogéneas y que yo creo que esa heterogeneidad tiene que ser parte de la cotidianidad, no tiene que ser visto como problema, sino como algo que aporta, estamos tratando de formar a los docentes de esa manera y estamos tratando de contribuir a que tengan también mirada crítica de las cuestiones. Después, ¿cómo van a ser? Ardua tarea la de ustedes en secundario cuando empiecen a ejercer, tratar de romper los esquemas, porque en eso el adolescente es bastante estructurado, ¿no? De traer estereotipos o prejuicios que hay que romper y hay que mostrar de dónde viene toda esa situación. Bueno, ¿alguna consulta sobre los trabajos? ¿O sobre autores? ¿O sobre alguna cuestión que quieran saber? ¿Tenemos todos los temas delimitados ya? Sí. Lo que falta es terminar la aplicación, nada más, de autores. Estás mutado, Tincho. Perdón, no, decía que falta darle la idea, digamos, más acabada, pero bueno, en términos generales, por parte nuestra lo tenemos enfocado. Bien. Si quieren después incorporar del área de ustedes algún autor. Sí, eso si es necesario lo vamos a hacer. Después usted dirá si está bien o no, pero si es necesario, sí. Perfecto. Porque te va a sumar a todo, ¿no? Profe, Sí. ¿cuánto más o menos se estipula de máximo del trabajo? Porque tampoco queremos entregar algo que sea ileíble, que sea muy extenso. No, el trabajo no tiene un mínimo o un máximo de páginas. Pero sí lo que yo les pido es que sean concretos en el planteo del problema y que circunscriban, por eso les digo, situado en tiempo y espacio la problemática, ¿no? Si yo voy a elegir, más si ahora existe una pequeña luz en el camino al fondo del pasillo, a ver si podemos en la segunda parte tener presencialidad y podemos hacer trabajo de campo, circunscribirlo a un ciclo o a un curso de una escuela, ¿no? Qué sé yo, tercer año de turno mañana de la escuela número 1 de educación secundaria de San Miguel, y en ese año, en ese curso, ¿cuál va a ser la problemática? Bien recortada de acuerdo a algún autor que la defina, básicamente, no sé, el tema que hayan elegido, decir que es, ¿qué van a tomar ustedes por deserción, por ejemplo? Cortito. Después el resto es todo análisis de autores sociológicos, que es lo que fundamenta el trabajo, básicamente lo central del trabajo. Más adelante podemos incorporar autores de la historia, autores del área que ustedes quieran que tengan que ver con el trabajo. Pero ya les digo, no es mucho más que esto, ¿eh? Por eso digo que la extensión, lo único que se puede agregar, si yo trabajo matriculación, por ejemplo, bueno, en el anexo pondré la fotocopia de las matrículas de las escuelas para comparar, ¿no? Si comparo matriculación de privada y pública, por ejemplo, en la pandemia, qué cantidad de chicos tuvo una escuela y otra, bueno, tengo material administrativo que voy a poder adjuntar en el anexo. Si hay presencialidad o hay algún tipo de observación, quiero hacer alguna entrevista, también va al anexo. Pero en el cuerpo del trabajo no hay demasiada extensión. Listo.
Perfecto. Profe, con mi grupo ya tenemos ya también el tema y estamos viendo la aplicación de los autores. ¿Qué autor trata sobre ese tema? Y explicarle el porqué. Muy bien. Recuerden que no va a haber tratamiento explícito, lo van a tener que pasar ustedes al autor, a la temática. Por eso digo, traigan la temática y el autor, así revisamos en clase que esté bien bajado. Así cuando ustedes hacen el borrador, ya están seguros de que esa es la idea, que está bien la idea que ustedes tomaron, y ahí sí incluso para comparar o relacionar autores. Los autores pueden estar contrapuestos o pueden decir lo mismo desde otro lugar. Recuerden que la educación para la corriente de consenso es un elemento para dominar, y la educación desde la corriente crítica es un elemento para liberar. Entonces ahí hay dos maneras distintas de concebir al elemento educación, ¿no? Y por lo tanto, de ahí deducimos también cuál va a ser la función del docente. Si, como diría Gramsci, va a ser un intelectual funcional al poder, porque les va a bajar línea, que bueno, esto es lo que te tocó y bancátela, o si le vas a decir, bueno, hasta acá podés llegar con lo que te propone el sistema y está en vos cambiarlo, que sería la otra mirada, ¿no? No ser funcional al poder, ser un docente crítico, mostrar otros horizontes, recrear posibilidades, básicamente para repensar también el futuro, que ya uno ya lo menos lo tiene, ¿no? Cuando ingresa a la carrera. Ustedes en segundo ya deben tener una idea de qué es lo que quieren, en qué docente quieren transformarse, digamos. En esta construcción del rol ustedes ya están un poco más encaminados, ¿no? En segundo tienen un bagaje un poquito más interesante con las materias, y por ahí si ya son docentes de otro nivel, o si ya ejercieron alguna vez, o tienen familiares directos que lo hayan hecho, tienen la data ahí fresquita de cómo puede funcionar. Porque yo siempre digo, bueno, una cosa es lo que uno sale de formación inicial en el profesorado, con toda la teoría, las ganas y demás, y otra cosa son las barreras administrativas o de cultura que hay en cada institución. Para eso, para leer entre líneas esa cultura y para poder hacernos un lugarcito ahí, empezar a modificar, es la tarea, creo, de la corriente crítica y algunas materias como esta que tienen esa finalidad, ¿no? De instalar el pensamiento crítico, la duda, el análisis. En el profe de historia es fundamental eso, yo creo que es básico. No sé qué opinen ustedes. Sí, profe, ya este segundo año es como que se va viendo en cada compañero y cada compañera que la perspectiva que va tomando uno de cara al día de mañana como docente. Más o menos como que se va formando ya. Y está bueno porque a pesar de que todos leemos los mismos textos, cada uno tiene una interpretación distinta, en un contexto de vida distinto, y se va viendo una diversidad total para el día de mañana. Pero siempre lo que sí se ve es que se pone en juego en todas las materias el punto de la crítica, de poder dar una mirada crítica a todo. Y eso es esperanzador al menos. Qué buena noticia, la verdad, es muy buena noticia. Después esperemos encontrarlos en las escuelas destino, ahí ejerciendo, como colegas. Eso es un... Uno nunca sabe. ¿Eh? Uno nunca sabe, digo. No, el mundo de la educación es así, ¿viste? Nos conocemos todos. Nos vamos renovando en los cargos y en los puestos y vamos encontrando a nuestros estudiantes que están de colegas y que tienen muy lindas inquietudes y desarrollan proyectos importantes. Bueno, por eso tenemos a veces tantos pedidos de docentes de 42 para las escuelas, ¿no? Que nos solicitan tanto a los egresados. De esta parte del desarrollo profesional no podemos quejarnos. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Y se han abierto ayudantías de cátedra en historia? ¿Saben algo? No. No me enteré.
No, pero yo había leído que este año iban a pedir que sean de cuarto año, me parece. Pero no desde el instituto. Creo que viene esa bajada de línea, de que los ayudantes de cátedra tienen que ser del último año. Eso había leído. Sí, el ayudante de cátedra como bajada de línea para los que son carreras que tienen diseño curricular nuevo. Por eso pregunté si historia tenía, porque ustedes no tienen diseño nuevo, entonces por ahora, porque es algo bastante interesante. Yo estuve en las ayudantías, en los concursos de ayudantías, es muy bueno. Y la verdad que es una manera de que el estudiante que está por recibirse o el egresado que vuelve a la institución como ayudante de cátedra, es una manera muy, muy linda de aprender, de ayudar, de estar en contacto otra vez. Y es una experiencia formativa muy buena. Por eso lo consultaba. ¿Cómo es el rol ahí del ayudante de cátedra? ¿Cómo está definido? Bueno, no puede dar en las clases, ¿no? Justamente tiene que ayudar al docente titular de la cátedra en lo que sea el desarrollo, trae su propio proyecto de cuáles son las cuestiones que quiere aportar. Por lo general, también trabajan en proyectos de investigación y extensión con los chicos, esa es otra parte muy interesante. Y hacen todo lo que es el acompañamiento, las explicaciones extra, tratan de manera, se hace un proyecto que va a concurso, pueden ir en parejas pedagógicas o de manera individual, dura 2 años, y después se le da un crédito al currículum. O sea, para el currículum del estudiante o del recién formado es un empujón importante porque es haber ejercido el nivel superior. Entonces es un escalón más, digamos, ¿no? Eleva un poco el nivel del currículum. Pero bueno, las cuestiones que uno como estudiante vio que se podían mejorar y que por ahí el docente no tenía tiempo de hacerlas o no las veía, es una manera de ayudar al docente a que se haga la autoevaluación de su propia clase y decirle, mira, acá fallaste, acá tuviste tal tema, acá te faltó, los chicos dijeron esto, podemos aportar. ¿No? Es como Eso que, está bueno también. sí, mejora mucho la cátedra, claro. Porque por lo general es alguien que ya ha pasado por esa cátedra y que además conoce qué es lo que sucede en ese momento y tiene la voz de los compañeros, que es más fácil siempre hablar con un ayudante que con el titular de la cátedra, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy bueno, la verdad que sí. Para todos, porque para los estudiantes también es una cosa importante tener un ayudante. Bueno, así que esperemos que a poco también se haga para historia. Sí, estaría bueno. Bueno, tenemos menos de 1 minuto, así que yo me voy despidiendo y que tengan linda semana. Gracias por estar. Gracias a usted. Sigan trabajando sobre el integrador, así después cualquier cosita, la clase que viene ya vamos derecho a lo que tienen elaborado, ¿les parece? Perfecto. Sí, profe. Buenísimo, profe. Buenísimo. Bueno, Perfecto, profe, profe. genial. Buena Que semana. tenga una linda semana. Chau, Buena chau. semana, profe. Buena semana. Chao.